La rabia no aparece por casualidad. No es un simple mal carácter. No es solo una reacción exagerada. No es algo que simplemente eres. La rabia es un mensaje. El problema es que casi nadie entiende lo que realmente está diciendo. Cuando te enfadas, tu cuerpo cambia en segundos. El pulso se acelera, la mandíbula se tensa, los músculos se activan, la respiración se vuelve más rápida. Tu mente empieza a enfocarse en la amenaza, no en la solución. Eso no es debilidad, es biología. Tu cerebro tiene un sistema diseñado para protegerte. Cuando percibe injusticia, amenaza o falta de control, activa una respuesta de defensa. El problema es que hoy no estamos enfrentando peligros físicos la mayoría del tiempo. Estamos enfrentando críticas, desacuerdos, frustraciones, rechazo, pérdida de control. Y tu cerebro reacciona como si estuvieras en guerra. Pero aquí está lo importante. La rabia casi nunca es la emoción principal. Es secundaria. Detrás de la rabia hay algo más: miedo, vergüenza, frustración, impotencia, inseguridad. La rabia es una máscara, y es más fácil sentir rabia que admitir vulnerabilidad. Cuando alguien te critica y explotas, muchas veces lo que realmente sientes es amenaza a tu identidad. Cuando alguien te ignora y reaccionas con enojo, muchas veces lo que realmente sientes es rechazo. Cuando algo no sale como esperabas y pierdes el control, muchas veces lo que realmente sientes es pérdida de poder. La rabia te hace sentir fuerte, pero muchas veces nace de sentirte débil, y esa es la parte incómoda que pocos aceptan. La rabia es una forma de recuperar sensación de control. Cuando gritas, cuando reaccionas, cuando impones, tu sistema nervioso siente que está haciendo algo frente a la amenaza. Se activa, se moviliza, se defiende. El problema es que esa defensa no siempre es necesaria, y muchas veces termina dañando lo que querías proteger. La mayoría de las personas no pierde relaciones por lo que siente. Las pierde por cómo reacciona a lo que siente. Y aquí está el punto clave. No estás enfadado solo por lo que ocurrió. Estás enfadado por el significado que tu mente le dio a lo que ocurrió. La mente no reacciona a hechos, reacciona a interpretaciones. Si alguien llega tarde, puedes interpretarlo como falta de respeto. Si alguien te corrige, puedes interpretarlo como ataque. Si alguien no responde, puedes interpretarlo como desprecio. Y esa interpretación activa la rabia, pero si cambias la interpretación, cambia la intensidad. Eso no significa negar el problema. Significa entender que la emoción no es automática en su forma final. Hay un proceso invisible entre el evento y tu reacción, y ese proceso se puede entrenar. Ahora viene algo aún más profundo. La rabia repetida crea patrón neuronal. Cada vez que reaccionas explosivamente, refuerzas el circuito. El cerebro aprende que esa es la vía rápida, y la próxima vez será más fácil perder el control. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que eliges regularte, aunque sea difícil, estás debilitando el patrón antiguo. La rabia no es un rasgo fijo, es un hábito emocional, y los hábitos se modifican. En el siguiente bloque vamos a entrar en lo que realmente está pasando en tu cerebro cuando te enfadas, y por qué muchas veces sientes que no puedes evitarlo. La rabia no es el problema en sí misma. Es la superficie visible de algo mucho más complejo que está ocurriendo debajo. Cuando te enfadas, no estás reaccionando únicamente al momento presente. Estás reaccionando a una acumulación de experiencias, creencias, heridas no resueltas y expectativas internas que se activan en milisegundos. La mayoría cree que la rabia nace de lo que pasó afuera, pero en realidad se activa por lo que eso tocó dentro. Imagina esto: dos personas viven exactamente la misma situación. A una le genera molestia leve, a la otra le provoca explosión intensa. El evento es el mismo, la reacción es diferente. ¿Por qué? Porque la emoción no depende solo del hecho, sino de la interpretación y de la historia interna que cada persona carga. La rabia se activa cuando sientes que algo amenaza tu sentido de control, tu valor, tu justicia o tu identidad. Si alguien cuestiona tu capacidad, no solo escuchas una crítica. Tu mente puede interpretarlo como no soy suficiente. Si alguien te ignora, no solo percibes silencio, puedes interpretarlo como no soy importante. Si alguien te contradice, puedes sentir que están desafiando tu autoridad o tu inteligencia. La rabia entonces aparece como escudo protector. Es mucho más fácil enfadarte que admitir que algo te dolió. Es mucho más cómodo reaccionar con dureza que reconocer que te sentiste vulnerable. Por eso la rabia es una emoción secundaria poderosa. Te hace sentir fuerte en un momento donde, en realidad, te sentiste expuesto. Además, la rabia tiene una característica adictiva. Produce adrenalina, produce energía, produce una sensación momentánea de poder. Cuando gritas o reaccionas intensamente, sientes descarga. Sientes que liberaste algo.
El cuerpo se activa y esa activación puede confundirse con fortaleza. Pero esa descarga no resuelve el problema interno. Solo lo descarga temporalmente. Lo que realmente está ocurriendo cuando te enfadas es que tu cerebro interpreta amenaza, activa el sistema de defensa y reduce la participación del área racional. La parte emocional toma el control. Y cuando eso ocurre, tu percepción se vuelve más rígida. Ves blanco o negro, bien o mal, ataque o defensa. No ves matices. Y esa rigidez cognitiva es peligrosa. Porque muchas veces reaccionas no ante lo que realmente pasó, sino ante la historia que construiste en tu mente en segundos. Hay otro elemento que pocas veces se menciona: la rabia acumulada. Muchas explosiones no son proporcionales al evento actual, son acumulaciones de frustraciones previas que no se procesaron correctamente. Pequeñas molestias ignoradas, conversaciones no resueltas, límites no establecidos. Cuando finalmente algo activa el punto sensible, la reacción parece exagerada. Pero no lo es para tu sistema interno. Es la suma de todo lo que no fue gestionado. También influye la percepción de injusticia. El cerebro humano es extremadamente sensible a lo que percibe como trato injusto. Cuando sientes que te faltaron al respeto, que no te valoraron o que rompieron una expectativa importante, la rabia aparece como mecanismo de defensa moral. No solo estás reaccionando emocionalmente, estás defendiendo una narrativa interna de equidad. Pero aquí está la clave más profunda de este bloque. La rabia no es el enemigo, la falta de conciencia sobre ella sí lo es. Si no entiendes qué la activa, repetirás el patrón. Si no identificas la emoción primaria debajo, seguirás usando la rabia como máscara. Y si no interrumpes el proceso entre interpretación y reacción, el hábito se fortalecerá. La rabia te está diciendo algo, está señalando una herida, una expectativa, una inseguridad o una necesidad no satisfecha. Pero si solo reaccionas sin escuchar el mensaje, nunca resolverás la raíz. En el siguiente bloque vamos a entrar directamente en lo que ocurre en tu cerebro cuando la rabia toma el control y por qué muchas veces sientes que reaccionaste antes de pensar. Porque entender ese mecanismo cambia completamente tu capacidad de regularlo. Cuando te enfadas y dices después no sé qué me pasó, en realidad sí pasó algo muy específico en tu cerebro. Lo que experimentaste no fue falta de carácter ni debilidad moral. Fue un secuestro emocional. Existe una parte del cerebro llamada amígdala que funciona como sistema de alarma. Su trabajo es detectar amenazas rápidamente. No analiza profundamente. No evalúa contexto con precisión. Solo responde a señales que interpreta como peligro. Cuando percibe amenaza, activa el sistema de lucha o huida en milisegundos. Esa activación envía adrenalina al cuerpo, acelera el corazón, tensa músculos y prepara para reaccionar. El problema es que la amígdala no distingue bien entre una amenaza física real y una amenaza emocional simbólica. Una crítica puede sentirse como ataque, un desacuerdo puede sentirse como desafío, una pérdida puede sentirse como peligro existencial. Y la respuesta fisiológica es la misma. Cuando la amígdala se activa con intensidad, reduce temporalmente la influencia de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro responsable del razonamiento lógico, la planificación y el autocontrol. En otras palabras, cuando la rabia sube, la parte racional baja. Por eso muchas veces reaccionas antes de pensar, porque el sistema emocional tomó el control antes de que el sistema racional pudiera evaluar. Ese fenómeno se conoce como secuestro amigdalar, y explica por qué dices cosas que luego lamentas, por qué tomas decisiones impulsivas y por qué en el momento sientes que no podías evitarlo. Pero aquí viene lo importante. El secuestro emocional no es inevitable, es automático al inicio, pero no permanente. Hay una ventana pequeña entre la activación inicial y la explosión total, y esa ventana es entrenable. Si logras reconocer las primeras señales físicas, tensión en el pecho, mandíbula rígida, calor en el rostro, respiración acelerada, puedes intervenir antes de que el sistema se dispare completamente. La mayoría no interviene porque no es consciente del proceso. Cree que la rabia simplemente aparece, pero en realidad sigue una secuencia. Primero ocurre el evento, luego ocurre la interpretación, después la activación fisiológica y finalmente la reacción. Si interrumpes en la interpretación, reduces intensidad. Si interrumpes en la fisiología, recuperas control. Si no interrumpes, el patrón se completa. Además, cada vez que completas el patrón sin regulación, fortaleces la vía neuronal. El cerebro aprende que ante estímulo X, responde con explosión, y la próxima vez lo hará más rápido. Es aprendizaje emocional, pero también puedes reentrenarlo. Cuando eliges respirar profundamente en medio de la activación, estás enviando señal al cerebro de que la amenaza no es inmediata. Cuando cambias la narrativa interna,
En lugar de me están atacando, piensas, estamos en desacuerdo. Reduces el disparador. Cuando decides pausar antes de hablar, reactivas la corteza prefrontal. La regulación no elimina la emoción, pero evita que escale fuera de control. Hay otro componente psicológico profundo detrás de la rabia, el ego. El ego necesita coherencia con la imagen que tienes de ti mismo. Cuando alguien cuestiona esa imagen, se activa defensa. Si te ves como competente y alguien te señala error, tu ego siente amenaza. Si te ves como fuerte y alguien te ignora, tu ego siente vulnerabilidad. La rabia aparece como mecanismo de restauración del estatus interno. Pero el problema es que defender el ego no siempre protege tu bienestar real. Muchas veces lo sabotea. La rabia también está relacionada con la sensación de impotencia. Cuando no puedes controlar una situación, cuando no puedes cambiar algo que te frustra, el sistema emocional busca recuperar sensación de poder. Y la rabia produce una ilusión de control. Te hace sentir activo frente a la amenaza. Pero ese control es superficial. No soluciona la raíz. Además, la rabia prolongada tiene efectos fisiológicos acumulativos. Eleva cortisol, aumenta presión arterial, afecta sueño, deteriora concentración. No es solo un problema relacional, es biológico. Pero aquí está la parte más poderosa de este bloque. El hecho de que tu cerebro tenga este mecanismo no significa que estés condenado a reaccionar siempre igual. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro cambia según lo que repites. Si repites reacción impulsiva, fortaleces impulsividad. Si repites regulación consciente, fortaleces autocontrol. El control emocional no es ausencia de activación, es capacidad de modular activación. Y eso se entrena. La próxima vez que sientas rabia, en lugar de preguntarte ¿por qué me enfado tanto?, pregúntate ¿qué amenaza estoy percibiendo? Esa pregunta activa la corteza racional. Te obliga a salir del impulso automático. Muchas veces descubrirás que la amenaza no es real, es interpretativa. Y cuando la interpretación cambia, la intensidad disminuye. En el siguiente bloque vamos a ir aún más profundo. Cómo transformar la rabia en información útil en lugar de explosión destructiva y cómo convertir esa energía en dirección estratégica en vez de reacción impulsiva. Ahora que entiendes lo que ocurre en tu cerebro cuando sientes rabia, la pregunta cambia. Ya no se trata de eliminarla, se trata de transformarla, porque la rabia no es inútil, es energía. El problema no es sentirla, el problema es no saber dirigirla. La rabia es una señal de que algo dentro de ti percibe una violación de límite, una injusticia o una frustración profunda. Es información emocional comprimida. Si explotas, desperdicias la información. Si la ignoras, la acumulas, pero si la analizas, la conviertes en dirección. Lo primero que debes hacer cuando aparece la rabia es retrasar la conducta, no reprimir la emoción. No se trata de negarla ni fingir que no existe. Se trata de no actuar desde ella inmediatamente. Esa diferencia es crucial. La emoción puede existir, pero la acción puede esperar. Cuando logras esa separación, ocurre algo poderoso. Recuperas elección. La segunda transformación es preguntarte qué necesidad no satisfecha está detrás. Muchas veces la rabia señala falta de respeto, falta de reconocimiento, falta de control o falta de seguridad. Si identificas la necesidad real, puedes abordarla de forma estratégica en lugar de impulsiva. Por ejemplo, si tu rabia nace de sentirte ignorado, gritar no resolverá el problema. Comunicar claramente tu necesidad sí puede hacerlo. La rabia también puede ser combustible productivo. Si alguien te critica injustamente y reaccionas explotando, pierdes credibilidad. Pero si conviertes esa energía en mejora silenciosa, la rabia se convierte en impulso de crecimiento. La energía fisiológica que genera puede canalizarse hacia acción disciplinada en lugar de confrontación destructiva. Existe una diferencia enorme entre rabia reactiva y rabia consciente. La rabia reactiva es automática, impulsiva y descontrolada. La rabia consciente es firme, clara y dirigida. No necesita elevar la voz para establecer límites. No necesita dramatizar para ser respetada. Puede decir, esto no es aceptable sin perder estabilidad. Y esa firmeza regulada es mucho más poderosa que la explosión. También debes entender que muchas veces la rabia repetitiva es síntoma de falta de límites claros. Cuando toleras pequeñas molestias sin expresarlas, se acumulan. Y cuando finalmente reaccionas, lo haces con intensidad desproporcionada. La regulación emocional no significa soportarlo todo. Significa expresar límites antes de que la acumulación te desborde. Otro punto clave es la responsabilidad total sobre tu reacción. Aunque el evento haya sido injusto, aunque alguien te haya provocado, la reacción final sigue siendo tuya. Mientras culpes al otro por tu explosión, no podrás cambiar el patrón. La libertad emocional comienza cuando aceptas que nadie puede obligarte a perder el control.
Puede influir, pero no determinar. La rabia también revela dónde estás demasiado identificado con una narrativa. Si te enfadas intensamente cuando alguien cuestiona tu punto de vista, tal vez tu identidad está demasiado fusionada con esa idea. Cuando separas tu valor personal de tus opiniones o resultados, reduces sensibilidad. Y al reducir sensibilidad, reduces intensidad. Hay algo profundo que debes comprender. La rabia no gestionada erosiona tu autoridad interna. Cada vez que explotas, tu mente registra incoherencia. Sabes que no era la mejor respuesta, pero ocurrió. Esa repetición debilita autoconfianza. En cambio, cada vez que eliges regularte aunque sea difícil, fortaleces tu identidad de autocontrol. Y la identidad es acumulativa. La persona que domina su rabia no es alguien frío, es alguien que entiende que perder el control es perder posición estratégica. Es alguien que sabe que la verdadera fuerza no está en la intensidad emocional, sino en la dirección consciente. Cuando aprendes a usar la rabia como señal en lugar de como arma, todo cambia. Dejas de verla como enemiga y empiezas a verla como indicador. Indica qué te importa. Indica qué valor sientes amenazado. Indica dónde necesitas comunicar mejor. Indica qué límite no estableciste. Pero solo puedes escuchar esa información si no estás ocupado explotando. En el siguiente bloque vamos a cerrar integrando todo en una estructura permanente. Cómo convertir la regulación de la rabia en identidad estable y cómo evitar volver al patrón automático incluso en situaciones de alta provocación. La rabia no es el enemigo, la inconsciencia sobre ella sí lo es. Si algo debe quedarte claro después de todo esto es que la rabia no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona que está percibiendo amenaza. Pero la verdadera diferencia no está en sentirla, está en qué haces con ella. Hay dos tipos de personas frente a la rabia: las que reaccionan y las que regulan, las que descargan y las que dirigen, las que se justifican y las que se responsabilizan. Y esa diferencia cambia destinos. Cada vez que reaccionas sin filtro, entregas poder, entregas claridad, entregas reputación, entregas influencia. No porque el evento sea grave, sino porque tu respuesta amplifica el impacto. Pero cada vez que eliges regularte, aunque sientas intensidad interna, ocurre algo poderoso. Estás fortaleciendo el músculo del autocontrol. Estás demostrando a tu propio cerebro que puedes manejar activación sin colapsar. Estás cambiando tu identidad. Porque al final, esto no es solo psicología emocional, es identidad. Si te ves como alguien explosivo, actuarás en coherencia con esa narrativa. Si te ves como alguien firme pero estable, empezarás a comportarte de esa forma. La mente siempre busca confirmar la imagen que tienes de ti mismo. Por eso la transformación real no ocurre cuando dices voy a intentar controlarme. Ocurre cuando decides ya no soy alguien que pierde el control fácilmente. Esa decisión cambia tu estándar. Y el estándar cambia tu conducta. La rabia no gestionada erosiona relaciones, oportunidades y respeto. La rabia dirigida, en cambio, puede convertirse en motor de cambio. Puede impulsarte a establecer límites, puede llevarte a tomar decisiones importantes. Puede señalar áreas donde necesitas crecer, pero solo si no permites que te gobierne. La verdadera fuerza no es intensidad emocional, es estabilidad bajo intensidad. Cualquiera puede gritar, cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede explotar, pero no cualquiera puede sentir activación interna y aún así elegir respuesta consciente. Eso requiere madurez emocional, y la madurez emocional no es debilidad. Es poder silencioso. Hay algo que debes aceptar con honestidad brutal. Nadie puede obligarte a perder el control. Pueden provocarte, pueden presionarte, pueden tocar puntos sensibles, pero la reacción final es tuya. Mientras sigas diciendo me hizo enojar, seguirás entregando poder externo sobre tu estado interno. Cuando empiezas a decir me activé, pero elegí cómo responder, recuperas soberanía, y la soberanía emocional es uno de los mayores niveles de libertad que puedes desarrollar, porque cuando dominas tu rabia dominas tu dirección. No te conviertes en alguien frío, te conviertes en alguien consciente. No te conviertes en alguien pasivo, te conviertes en alguien estratégico. No te conviertes en alguien sin emociones, te conviertes en alguien que no es esclavo de ellas. La rabia siempre aparecerá en algún momento. Es parte de la naturaleza humana. Pero ya no tiene que ser tu piloto automático. Puede ser señal, puede ser energía, puede ser información, pero ya no tiene que ser destrucción. Al final la pregunta no es si vas a sentir rabia, la pregunta es si vas a seguir reaccionando desde ella o vas a empezar a liderarla. Porque el que lidera su emoción, lidera su conducta, y el que lidera su conducta, lidera su vida. Y eso es algo que ningún evento externo puede quitarte.